Hola chicos y chicas, bueno, soy Dialina Científica y os vengo con un vídeo, mi primer vídeo, para explicaros en qué consiste la PCR cuantitativa, esa famosa PCR que se está haciendo ahora para detectar coronavirus en posibles pacientes sospechosos de haber sido contagiados. Bueno, es mi primer vídeo, no sé si os va a gustar, no os va a gustar, yo voy a hacerlo de la mejor forma que sé. Y bueno, comentaros primero que actualmente existen dos tipos de test para detectar el coronavirus. Está el test rápido y el test convencional, que es el que se ha utilizado desde el principio, que es la PCR. La PCR consiste en la detección del material genético del virus directamente. Y el material genético del virus, del COVID-19, el que está provocando esta pandemia, es una molécula de ARN, ¿vale? Sabemos que en la naturaleza existen dos tipos de material genético, el ADN y el ARN. Pues bien, el material de este virus es ARN. Es un factor muy importante que hay que tener en cuenta para luego posteriormente entender por qué se hacen ciertos pasos y por qué se analiza por PCR. Otra cosa muy importante que quería comentar, pues que esta técnica tiene sus limitaciones. Es muy difícil que dé falsos negativos y es muy específica. Pero las limitaciones que tenemos ahora mismo en nuestro país, al menos en España, es la capacidad para hacer estos test. Porque kits hay un montón, disponibilidad de miles. Pero el problema son las infraestructuras. Se necesita tanto máquinas especializadas para hacer estos test y también personal cualificado que sepa hacer estas técnicas, porque no son fáciles de hacer y tienes que tener suficiente experiencia para hacerlo. De hecho, a los investigadores de centros de investigación como el mío, el Ministerio ha contactado con nosotros para que pues rellenemos una especie de formulario si queremos ir como voluntarios a distintos lugares a hacer los test. Cosa que me parece muy mal, porque a los sanitarios sí que se les está pagando, a todos los que están yendo a reforzar, y a los científicos nos piden que seamos voluntarios, cuando sería también trabajo para nosotros. Bueno, pero vamos a lo importante, que es entender en qué consiste la PCR cuantitativa. Lo he intentado hacer de la manera más sencilla y aunque me haya soltado algunos detalles, espero que os guste, que lo disfrutéis, que lo entendáis y si no es así, por favor decírmelo porque es la primera vez que hago esto y tampoco sé muy bien si se entiende bien, si gusta o no. Así que nada, espero que lo disfrutéis y dentro vídeo. Bueno, como todos sabéis, uno de los pasos más importantes es la recogida de muestras. Aquí en la imagen podéis ver uno de los tubos con los que actualmente se coge muestra a pacientes sospechosos de haber sido contagiados por coronavirus. Consiste pues en un hisopo, que es una especie de bastoncillo, se pasa por la nariz o la garganta del paciente y se sumerge en un líquido que contiene distintos elementos que hacen que las membranas de las células y del virus se rompan y por lo tanto el contenido de esto se libera al medio, contenido que es ADN, proteínas, lípidos, todo lo que conforman las células. Un aspecto muy importante de la prueba para detectar el COVID-19 es mantener esta muestra siempre en frío, a 4 grados, porque el ARN, que es lo que vamos a analizar debido a la naturaleza del coronavirus, es muy sensible a la temperatura y se puede degradar muy fácilmente. Si se degrada esta molécula, luego seremos incapaces de detectarlo y estaríamos frente a un falso negativo. Una vez tenemos la muestra, lo primero que tenemos que hacer es separar el ARN, que es la molécula de interés, del resto de los componentes celulares para poder analizarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, se utilizan unos tubos que en su interior tienen una especie de membrana capaz de captar las moléculas de ADN o ARN según nuestro interés. Para la purificación de ARN, lo primero que se suele hacer es eliminar el ADN genómico, para así poder evitar posibles contaminaciones. Y para ello hacemos pasar la muestra por una membrana afín a ADN con la ayuda de una centrifugación corta pues de unos 15 o 30 segundos. De esta forma queda el ADN unido a la membrana y el resto de componentes celulares al otro lado, incluido el ARN, claro.
Este medio lo cogemos y lo mezclamos con etanol, que lo que hace pues es precipitar el ARN, concentrarlo y facilitar así su unión a una segunda membrana, que en este caso es afín al ARN, y por la que volvemos a pasar esta muestra con la ayuda de otra centrifugación. Ahora, en lugar de coger el resto, lo que hacemos es coger el tubo con la membrana donde está el ARN unido y le pasamos varios lavados con unos buffers que lo que hacen es eliminar pues, las posibles impurezas que han quedado unidas a la membrana. Por último, para liberar el ARN de la membrana, simplemente tenemos que pasar agua a través de ella y por desplazamiento el ARN pierde su unión y se libera al medio. Una vez liberado, ya podemos proceder a su análisis. Realmente lo que se analiza son las hebras de ARN mensajero, resultante de la expresión de los genes de interés. En este caso, para el COVID-19, los genes que se están analizando son el gen E y el gen N. El siguiente paso que tenemos que hacer es una retrotranscripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a convertir las moléculas de ARN mensajero en ADN para poder analizarlo por PCR. En nuestra muestra, ¿qué tenemos? Pues el ARN total, que incluye el ribosómico, el mensajero, todos. Y además tanto del paciente como del virus en este caso. Para hacer esta retrotranscripción necesitamos una serie de ingredientes que son los siguientes. Primero, una transcriptasa inversa, que es una enzima capaz de generar la copia de ADN a partir de la de ARN. Obviamente también necesitaremos el ARN mensajero, que es el que tenemos en nuestra muestra junto al resto. Luego, un buffer que contiene los compuestos necesarios para la reacción y los DNTPs, que son las moléculas, las conocidas letras, que va a usar la retrotranscriptasa para pasar de ARN a ADN. Por último, unos cebadores, que actúan como una especie de guía para que la enzima pueda empezar a copiar la molécula de ARN. Estos cebadores pueden ser de secuencias aleatorias o pueden ser los famosos oligo-DTs. Estos últimos son secuencias de múltiples timinas, múltiples Ts, que se unen a una cola de múltiples adeninas, múltiples AES, que tienen todos los ARN mensajeros y, por lo tanto, la retrotranscriptasa usa como guía para empezar a formar el ADN complementario, que es lo que podéis ver en azul. Se llama así porque es la secuencia complementaria al ARN. En esta reacción se hace la copia de ADN de todos los ARN mensajeros, no solo del de interés, y es conocida como la RT-PCR, que consiste en una serie de cambios de temperatura de manera cíclica que permite así que la enzima trabaje. Cuando esta reacción acaba, pues tenemos en el tubo el ADN complementario total, y es a partir del cual se puede detectar si hay presencia o no de los genes del COVID-19 con la PCR cuantitativa. Para ello necesitamos una polimerasa de ADN que amplifique los fragmentos de ADN complementario, es decir, aumente el número de copias para poder ser detectado, un buffer específico, al igual que anteriormente, los DNTPs también, y ahora sí que se utilizan unos cebadores que son diseñados para la detección de determinados genes. Actualmente, para detectar el coronavirus, se utilizan unas secuencias ya diseñadas para poder detectar los genes E y N, como he dicho anteriormente. Todo esto suele realizarse en una placa de este tipo, donde se ponen las muestras de los pacientes, y esta es la apariencia que tiene una máquina de PCR cuantitativa, aunque en muchos hospitales actualmente se utilizan unas en las que se pueden meter varias placas a la vez y así poder hacerlo más rápidamente. Al igual que la reacción anterior, se producen unos ciclos de cambio de temperatura que permiten que la polimerasa amplifique estos fragmentos y, por lo tanto, se formen dobles cadenas de ADN. Cada vez que se forma una doble cadena de ADN del fragmento de interés, un compuesto incluido en la reacción se une a estas cadenas y emite una fluorescencia, que es lo que la máquina es capaz de captar y, por lo tanto, poder cuantificar. Cuando acaba la reacción, lo que los científicos vemos en la pantalla es esto, una curva de amplificación que nos dice si en la muestra hay o no fragmentos de los genes de interés. Esto es un ejemplo simplificado de un posible resultado en el que vemos dos curvas, cada una correspondiente a uno de los genes del COVID-19. Si vemos estas curvas, nos está indicando que la muestra de estos pacientes, que serían cada una de las líneas que conforman estas curvas, son todas positivos para coronavirus.
Aunque aquí no salga, en estos ensayos se utiliza un control positivo en el que se sabe con certeza que están estos fragmentos de ADN y asegurarnos así de que la reacción ha funcionado correctamente. En el caso de haber algún paciente negativo, aparecería una línea completamente recta, como la podéis ver en color verde, ya que al no existir amplificación no hay un aumento de fluorescencia y la máquina no detectaría nada. Bueno, pues hasta aquí la explicación de la PCR cuantitativa. Espero que os haya gustado y sobre todo que la hayáis entendido. Si es así, darle a like y si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo, podéis ponerlo en comentarios. Yo intentaré resolver todas las dudas que me podéis decir, también las críticas, todo lo que queráis, contactar. Y bueno, si no me sigues ya, mi Instagram es Diario de una Científica, donde cuelgo pues distintas cosas sobre ciencia, sobre todo trabajo de laboratorio. Y nada, muchos saludos a todos, mucha paciencia con este estado de alarma, con esta pandemia. Estoy segura de que saldremos, pero de momento quédate en casa.